que Dios nos llame. Y bueno, el Señor ha puesto en mi corazón un mensaje, el cual le he titulado Arraigados. Este mensaje estamos hablando de necesitamos estar arraigados y cimentados. La palabra dice que si nosotros no estamos cimentados, si no estamos arraigados, un árbol, ¿qué pasa con un árbol que no está arraigado? Pues el viento se lo lleva, ¿verdad? Pero aquel árbol que está arraigado se sostiene, está firme. Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Le invito a que haga una oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros cada día. Una vez más, Señor, tu misericordia se ha hecho ver en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos, Señor, y estamos tan agradecidos contigo, Señor. Señor, en esta mañana, Señor, queremos escuchar tu voz. Abrimos nuestros oídos, no solamente físicos, sino tanto espirituales, para escuchar tu voz, Señor, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Señor, queremos ser personas arraigadas, personas que echan raíces, Señor. Raíces que siguen creciendo y siguen manteniéndose firmes para no ser movidos, Señor, de lo que tú ya nos has dicho en tu palabra. Señor, que esta mañana sea una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, de aliento, una palabra, Señor, que nos haga meditar, reflexionar en todo lo que tú has hecho, Señor, este año, pero también, Señor, que nos haga pensar en la necesidad de estar bien arraigados, Señor, de echar raíces, Señor, en tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y si tiene su Biblia, lo invito a que la abra en el Salmo 1. Los niños, sí, pueden pasar. Gracias. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1, dice así, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Dice, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, dice el 2, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día. ¿Y cuándo? Y de noche. Dice, son como árboles. Y nos da una imagen de un árbol. Y te imaginas ese árbol. Dice, árbol plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y el Señor nos hace un llamado a todos nosotros. Y el llamado es, ¿estás arraigado? ¿Han tus raíces crecido tan profundamente que estás bien cimentado, que nada te mueve, que cuando llegan los vientos y azotan, estás tan arraigado que quizás pues te deshoja un poco, te deja así como la gallina lista para cocinarse, ¿verdad? Que le quitan todas las plumas y la metieron al agua caliente y te quedas así todo sin plumas, pero dices, ahí estoy. ¿Cómo estamos nosotros, cada uno de nosotros, el día de hoy? Si te pones a meditar un poco en la vida cristiana de hoy en día, la vida cristiana de hoy en día es una vida cristiana nómada. Una vida cristiana nómada en la cual el cristiano va de emoción en emoción, el cristiano anda en busca de nuevas emociones, nuevas ideas, palabras que le hagan sentir bien, palabras que no los confronten, y se le conoce como cristianos nómadas que nunca pueden echar raíces. Y cuando un árbol se está trasplantando y trasplantando y trasplantando, ¿qué pasa? Pues es un árbol débil, no puede estar firme bien. Y cuando llega la tormenta, ¿sabe qué es lo que hace? Es ablanda el agua del árbol.
y cuando lo ablanda el agua, el árbol pues es más frágil y en un momento de un viento fuerte, ese árbol cae. Y por eso a veces cuando ves las tormentas aquí en Fresno, miras árboles caídos por todos lados, porque aquel agua que cayó ablandó la tierra, y después de haber ablandado la tierra, aquel árbol, como no tenía raíces profundas, entonces llega el viento y cae. Y nosotros vivimos en un tiempo en el cristianismo, del cristianismo nómada, en el cual anda en busca de nuevas emociones, anda en búsqueda de algo nuevo, como dice la palabra que sucedería en los últimos tiempos, que vendría una comezón de escuchar, y como quieren escuchar algo, se amontonan a las personas que les hablan lo que ellos quieren escuchar. Pero la palabra en el Salmo 1 nos da una imagen, y es una imagen perfecta, de lo que Dios quiere para nosotros. No quiere que seamos hojas o árboles que se los lleva el viento. Él quiere que seamos hojas, árboles que permanecen, que están fuertes, que seamos árboles firmes. Por eso dice el versículo 3 de la siguiente manera, dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Es una hoja que está firme, un árbol que está firme. Y eso es lo que quiere el Señor. Y yo quiero que veamos como primer punto, es un árbol plantado. En el versículo 3 lo dice así, dice, son como árboles plantados. Y un árbol plantado, si lo ponemos en la perspectiva bíblica, es una persona que no vacila, es una persona que no está jugando, que no es un árbol, no es un árbol silvestre que nació por accidente, sino que ha sido plantado por alguien, y en esto es por el Señor. Un árbol silvestre pues crece así, sin necesidad de que alguien lo plante. Un árbol silvestre crece de la nada. Viene la lluvia y crece el árbol silvestre, le crecen los frutos silvestres. Pero un árbol plantado es porque hay alguien lo propuso así y dijo, voy a plantar este árbol. Y fuiste y lo plantaste y acomodaste la tierra y ahí lo estás cuidando. Ese es un árbol plantado. Entonces el Señor no nos habla de que seamos arbustos así, que el viento se los lleva y que crecen de la nada, sino que dice que somos plantados. Implica dos cosas, al menos. Y esas dos cosas que implica es intención e inmovilidad. Un árbol plantado quiere decir que hay una intención. Yo me acuerdo cuando plantamos los árboles fuera de su casa, y ahí los plantamos y el arbolito era con una intención. Teníamos un rosal que estaba muy bonito y cuando teníamos la casa la agarramos, allá estaba el rosal ahí y estaba bonito el rosal, pero decíamos, ay, está bonito, pero ¿por qué no un árbol que dé fruto? Y que de vez en cuando podamos tener unos frutitos ahí de algo. Decíamos, el rosal está bonito, pero a unos les gusta mucho el rosal, ¿verdad? Y decíamos, está bonito, pero las rosas muy bonitas, pero decíamos, un árbol que podamos tomar el fruto y comerlo y podamos gozar de ese árbol. Y dijimos, ¿qué árbol estaría bien? Y fuimos al vivero. Y ahí estuvimos viendo todos los árboles. Estuvimos viendo un árbol y todos se veían bien bonitos en el vivero, bien verdecitos, bien bonitos. Y empezamos a escoger, ¿verdad? Y ver cuál no, pues este tiene más fruto. Ya lo queríamos hasta con fruto, ¿verdad? Decíamos, este tiene más fruto, aquel de allá se mira mejor, ¿verdad? Y empezamos a escogerlo. Y lo agarramos, llegamos a la casa y lo plantamos. Dijimos, aquí está el árbol. Y empiezan los cuidados del árbol, a cuidarlo. Un árbol plantado es un árbol que tiene intención. Lo pusiste ahí con una razón, si fue un árbol de fruta o si fue un rosal, tú fuiste y lo plantaste con un propósito. Dijiste, quiero que se mire bien, quiero que esté bien ahí. Y el Señor a cada uno de nosotros nos ha plantado en un lugar. Nos ha plantado en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, y nos planta. Y el Señor quiere que crezcamos, que echemos raíces, que las raíces sean tan profundas en la palabra de Dios que nada nos mueve. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, Elías confrontó a un pueblo. Si usted recuerda, esas son las palabras que
que muchas veces pues las conocemos, las hemos escuchado muchas veces. En primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Perdón, lo tenía aquí en inglés. Me ponen lo... Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice así. Dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es su Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Dice, sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Y aquí podemos interpretar un silencio de dos maneras. Un silencio que pudiera decir que no es un silencio el cual dice no me importa, o un silencio de reflexión, es decir, a ver, ¿qué es lo que nos está hablando? Bueno, el pueblo que estaba confrontando era porque no habían echado raíces. Y el árbol que no echa raíces es movido. El árbol que no echa raíces, con una tormenta, se afloja, se mueve. Y el Señor quiere, yo no sé cuántos de ustedes, pero yo creo que todos, o si no la mayoría pasaron por tiempos difíciles este año, ¿sí o no? Al menos yo sí. Yo sé que ustedes no, todos están perfectos. Ustedes no pasan por nada de eso, nomás yo, ¿verdad? Entonces, yo sé que hemos pasado por tormentas y situaciones difíciles este año. Sin embargo, fíjese, la fidelidad de Dios, estamos aquí. Aquí estamos. Estamos aquí reunidos en el Señor y el Señor viene y nos llegan tormentas y a veces nos afloja y nos mueve y nos deja así medio ladeados. Pero llega el Señor y ¿sabe qué hace? Nos endereza y pone ahí se me olvidó el nombre del palito ese que le ponen al lado, ¿verdad? Y vienen y le ponen el palito hacia el lado y lo amarran, ¿verdad? Y le hacen un nudo ahí y ahí está el arbolito, empieza a crecer derecho. Bueno, el Señor nos está diciendo, no puedes echar raíces si sigues dudando a quién sirves. No puedes arraigarte si sigues claudicando o dudando en si servir al Señor o no servir al Señor, en si dar las cosas para el Señor o no hacerlo. Y cuando estamos en una duda, no nos permite echar raíces, nos está bloqueando. Es como una piedra que está estorbando al árbol que las raíces entren y penetren hasta el fondo de la tierra. Y cuando estamos dudosos, somos árboles que no van a poder estar firmes. Y el Señor nos está diciendo, no puedes echar raíces si estás dudando. Si Dios es tu Dios, ¿qué debemos hacer? Servir a Dios. Si Dios, el Dios de la palabra que nosotros conocemos, es nuestro Dios, entonces dice, no dudes, no dudes. La decisión nos la da a nosotros. Nos dice, tú tienes la decisión. De hecho, en este primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice que Elías se paró, de hecho en la Reina Valera 60, dice así, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y aquí nos habla dos pensamientos. Un pensamiento era, bueno, yo sé que Él es mi Dios, yo sé que el Señor es mi Dios, pero el otro era, pero tengo dudas. Y porque tengo dudas, entonces pues me reservo las cosas que hago para el Señor. Dos pensamientos, está diciendo que todavía crees en el Señor, pero todavía tienes dudas. Porque si de veras creyeras en el Señor, entonces ahora sí que te dedicarías al Señor. Y dirías, Señor, aquí estoy, úsame. Y dirías, Señor, en lo que tú me des y sea posible, Señor, aquí estoy para ti. Pero si estamos claudicando entre dos opiniones, entre dos pensamientos, entonces algo nos está estorbando. Y el Señor nos está diciendo, ¿qué es lo que te está estorbando en tu vida? ¿Qué es lo que te está estorbando para poder echar raíces? Tú tomas la decisión. El Señor no nos lo deja a nosotros. Él no escoge por nosotros. Él nos dice, tú escoge. Y cuando tú escoges, entonces las raíces empiezan a crecer y empiezan a
a cavar hondo y empiezan a arraigarse bien, de tal modo que está fuerte. Pero ¿sabe una cosa? Echar raíces no es fácil. Echar raíces duele. ¿Sabía usted eso? Cuando el árbol está echando raíces y las raíces empiezan a extender, están cavando y están pegando con tierra dura. De hecho, las raíces así es como se empiezan a expandir también. Cuando las tormentas vienen y empieza el árbol a moverse y empieza a aflojar el árbol, aquellas raíces tienen un poquito más de espacio para empezar a cavar más hondo. Y empiezan a cavar más hondo. Y conforme van creciendo, van topando con tierra dura. Y cuando topan por tierra dura, ahí pega, ahí duele al árbol porque se queda estampado por un rato hasta que viene otro viento y lo empieza a mover y el Señor trata con ese árbol y vuelve a echar raíces más profundas. Pero si las raíces no son profundas, pues el árbol cae. El Señor nos habla y nos pone el primer punto: eres un árbol plantado. El Señor es el que te ha plantado, tanto en tu familia, en tu trabajo, tanto como en la iglesia. El Señor es el que te planta y el Señor te pide ahí, echa raíces. Pero raíces, ¿dónde? Está diciendo, junto a corrientes, ¿de qué? De agua. Fíjate lo que dice el Salmo 1, Salmo capítulo 1, dice, versículo 3, son como árboles plantados a la orilla de un río. La otra versión dice, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y aquí viene nuestro segundo punto. No es plantado donde sea. Porque si tú plantas un guayabo, en la montaña aquí, el Yosemite, se congela. ¿Y qué pasa? Pues se muere. Entonces, no es donde sea, es donde debe de estar. El árbol junto a corrientes, ¿dónde? De aguas. Y aquí viene la importancia de dónde tiene que ser plantado ese árbol. Y cuando tú miras este texto, dice que el secreto de este árbol no son sus ramas frondosas, no son el fruto que da, no son lo fuerte que está en las ramas y todo lo que tiene el árbol así arriba, no es eso, sino el secreto de ese árbol son sus raíces. Si las raíces son fuertes y profundas, lo de arriba va a estar bien, se va a ver en lo demás. Las raíces son lo importante, porque tú puedes estar muy frondoso por fuera y por fuera tener mucho fruto, pero si tus raíces no están bien arraigadas, cualquier momento te caes. Cualquier momento aquellas tormentas pueden derribarte. Si tus raíces no están tocando agua, ¿cómo te estás alimentando? ¿Cómo te estás saciando? Las raíces tienen que estar tocando el agua. Y el agua es el agua viva de la palabra de Dios. Un árbol sin agua, ¿qué pasa? Pues se muere. Tanto necesita del suelo, de la tierra, como del agua. Y un árbol sin agua se muere. Tenemos que arraigarnos en el Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo hablaba a los colosenses y les decía lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Le dice así. Gracias. Dice, arraíguense profundamente ¿en quién? ¿Lo tenemos ahí? Colosenses capítulo 2, versículo 7, la Nueva Traducción Viviente. Dice, arraíguense profundamente en Él. Y dice, y edifiquen toda la vida sobre Él. Dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá. Dice así, dice, en la verdad que se les enseñó y rebosará de gratitud. Lo leo otra vez, dice, arraíguense profundamente en Él
y edifíquense. ¿En quién? En Él. Dice, entonces la fe de ustedes, aquella fe que profesan tener, aquella fe que dicen, yo tengo la fe en el Señor, dice, se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. El Señor nos pide, arráigate en Él. Dice, tienes que quedarte en el Señor, en la palabra de Dios. Y ahí es donde nuestras raíces deben de profundizar. Es donde nuestras raíces deben de agarrarse fuertemente, sin dejarla, sin dejar la palabra, sin hacerla a un lado, sino que las raíces busquen el agua viva, donde puedan tomar los nutrientes. ¿Sabía que una de las maneras en que el árbol agarra los nutrientes es a través del agua? Porque el agua cae en la tierra y la tierra se moja y el agua está absorbiendo los nutrientes de la tierra, y cuando entran las raíces la toman y agarra todos los nutrientes que necesita de la tierra a través del agua, y el agua empieza a absorberla al árbol. Y por eso es que el agua es necesaria, no solamente la tierra, sino que la tierra pues sí es necesaria, pero le avienta los nutrientes a través del agua, y el agua es el que hace que fluya en ese árbol. Y el Señor nos está hablando aquí de cuando nos arraigamos en Él, tenemos que estar en constante nutrición. Eso es lo que nos está diciendo. Y muchas veces la razón de la cual el cristiano puede caer o no puede estar bien arraigado es por falta de nutrición espiritual. El momento que tú te dejas de nutrir espiritualmente, empiezas a morir. El momento que tú empiezas a dejar de comer, ¿qué pasa? Pues empiezas a morir también, igual como en el cuerpo, como en lo espiritual. El momento que tú dices, hoy no como, y mañana tampoco, y mañana tampoco, y pasado mañana tampoco, y empiezas a dejar de comer, empiezas a morir en lo físico, tanto como en lo espiritual. Lo mismo con el árbol. El árbol, cuando deja de tomar agua, cuando deja de recibir el agua, empieza a morir. Y el Señor nos está diciendo, debe de haber una nutrición constante. Buscar la comida que nutre, la comida que te va a hacer un árbol fuerte. Jeremías 17:8 lo dice así. Fíjate lo que dice Jeremías 17:8. Y si usted se fija, Elías, tanto Jeremías como el apóstol Pablo y tanto el Señor nos está hablando de árboles plantados, de árboles que están dando fruto, de árboles que están creciendo, que sus raíces están creciendo. Y en Jeremías capítulo 17, versículo 8, dice así, Jeremías 17:8, dice, son como árboles plantados junto a ¿dónde? Junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta ¿qué? Ni el calor, dice, no temen los largos meses de sequía, sus hojas están siempre, ¿cuándo? Siempre verdes, y dice, y nunca dejan de producir fruto. Alguien decía ahí, oye, pero los árboles sí dejan de dar fruto porque tienen su temporada y tienen todo esto, y decía, sí dejan de dar fruto por un tiempo. Y digo, de hecho, pues sí y no. Porque el árbol, cuando no está dando frutos, está recibiendo los nutrientes para empezar a dar frutos. O sea que ya está produciendo desde adentro, aunque tú no lo veas. Los frutos vienen ya, están saliendo. No los puedes ver aún. Tú pasas ahorita y ves algunos files y miras los árboles así muy pelones, ¿verdad? Están así todos. Yo volteé y dije, ay, en la noche se mira hasta terroroso, ¿verdad? Porque está la neblina y luego aparte los árboles pelones. Y dices, no hombre, vámonos para el otro lado. Pero ves aquellos árboles y les llaman están durmiendo, ¿verdad? Pero en ese tiempo del frío, ahí todavía están vivos, ¿sí o no? Uno puede decir, no, ya corta todos esos árboles, están todos secos, ¿no? Están vivos. El viento los hizo que se secaran, que se cayeran las hojas, pero el árbol ahí está vivo y está fuerte. ¿Y sabe qué está pasando en este momento? Las raíces están fuertes, están creciendo. Aunque el árbol por fuera
está todo pelón y no tiene nada, las raíces están profundizando. Y cuando llega el momento, ¿qué va a pasar? Empiezan a salir las hojitas. Salen las hojitas, empiezan a salir los frutos que estuvo alimentándose de esos nutrientes. Por eso dice este versículo 8 así, dice, ni temen largos meses de sequía. ¿Por qué? Porque sus raíces se hunden en las aguas. No sé si usted ha tenido una planta de esas de las que hacen guías, ¿verdad? A veces las ponen en las casas y están guiándose así por toda la casa. Tienen la base con agua. Y en la base está ahí el tronquito y con el agua. Y se está alimentando del agua y empieza aquella guía a dar. Y empieza a crecer. Y está tomando, ¿de dónde está tomando los nutrientes? Pues del agua. Ahí está el agua y tienes que mantenerle con agua. Si no, también cómo crece y cómo se alarga. Pero tú miras esa, se ve bonita, pero está ahí alimentándose con el agua. Pues el árbol es diferente en ese aspecto de que el árbol no solamente crece por fuera, sino crece donde no vemos en las raíces. Y se profundiza tanto que de hecho ahí donde vivimos hay unos árboles así, creo que les llaman fresnos. Y esos árboles que están ahí son muy grandes y causan muchos problemas en lo que son en la casa, ¿verdad? De las tuberías y todo eso, porque por las raíces. Dice que son tan grandes. De hecho, una vecina, cuando nos movimos recién, que todavía en ese tiempo estaba viva, y ella habló con nosotros y nos decía, pues sí, está bonita la calle, se ve bonita con los arbolitos, dice, pero vas a tener un trabajal, me dijo. Y dije, sí, le digo, ¿por qué? Dice, porque esos árboles, dice, todo el tiempo están verdes, pero aún así mutan las hojas. O sea que dice, 4 temporadas del año, las 4, vas a tener hojas, dice, en el piso. Y dice, y se llenan las hojas, dice, pero el árbol sigue verde y te vas a quedar, pues, ¿cómo está eso? Y el Señor ahí me mostraba algo a mí, ¿verdad? Me decía, ¿ves ese árbol? Así fuerte, grandote, y que hasta levantó la banqueta, ¿verdad? La levantó de repente, ya llegó a la ciudad, ya le acomodó todas las banquetas. Pero ahí andábamos todos así que parecía así, ¿verdad? Toda la calle. Era tan fuerte las raíces que levantaba el cemento, que levantaba las calles. Eran tan fuertes las raíces que para algunas casas pues les había dañado también su cimiento, de que levantan también el cimiento. Pero yo veía esos árboles y decía, ¿cómo el Señor los ha hecho en esa forma de que tiran hojas, sí, y el árbol nunca está seco, siempre tiene hojas verdes? Y el Señor nos está diciendo, serás como un árbol que ha alcanzado agua, ha profundizado tanto que sus raíces están arraigadas en el agua, recibiendo el nutriente siempre. Y cuando viene el calor, que lo hemos visto aquí en Fresno, ahorita estamos bien heladitos, pero cuando viene el calor, ¿cuánto no está? A veces uno decía, ay, ahorita le estamos huyendo al frío, pero cuando estaba el calor, ¿cómo andabas aquí? Ay, porque está muy caliente, ¿verdad? Y ahorita el frío ya, por eso les digo, tráiganse su cobija mejor, ¿verdad? Más no se duerma. Porque luego dice, no, el pastor me duerme cuando habla ya. No se duerme. Bueno, el Señor nos habla, dice, tienes que nutrirte. Y hay otro punto que el Señor quiere hablarnos aquí. Dice, da fruto, ¿cuándo? A su tiempo. Da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de fortalecernos nosotros con las raíces profundas para fortalecer a otros. Eso nos habla. Y yo creo que aquí es donde el Señor quiere que nosotros lo captemos. ¿Cuál es el propósito de un árbol? No solo es verse bonito. El Salmo dice que da fruto. Da fruto y su hoja no cae. No está hablando de que un árbol, el propósito de un árbol es para el beneficio de los demás. No es para el beneficio propio, es para el beneficio de los demás.
Los demás son los que ven ese árbol frondoso y se bajan y se ponen debajo de aquella sombra para recibir la sombra, protegerse del calor. Aquel árbol es el que da fruto y es el que los demás vienen y ven el fruto y lo toman y están disfrutando del fruto de ese árbol. Y muchas veces no solamente una persona, sino muchas. Y el árbol empieza a dar fruto. El propósito de un árbol no es solo verse bonito, sino que es dar fruto, y cuando su hoja no cae es para el beneficio de todos los que están a su alrededor. Yo al menos doy gracias a Dios por esos árboles, porque cuando llega el calor, pues ya nomás me paro abajo del árbol y ya no te tienes que subir a quemarte en el auto, ¿verdad? Cuando te sientes bien caliente, y ahí lo paras y ya te queda, está a gusto, ¿verdad? O los árboles, yo le digo, yo estaba viendo los árboles que están aquí al lado, ¿verdad? Dijo, ahí van creciendo, ¿verdad? Ya cuando esté más grande, pues ya va a haber sombrita para que se pare y no se ponga caliente ahí el vehículo. Bueno, el Señor nos habla de que el propósito del árbol es para el beneficio de los demás. El árbol debe primero fortalecerse. Un árbol sin raíces profundas cae en la primera tormenta, y Dios quiere que nosotros nos arraiguemos, que cuando vengan las pruebas a nuestras vidas, no te muevas, permanezcas de pie. El Señor quiere que cuando nos fortalezcamos nosotros y permanecemos de pie ante las pruebas, Él quiere que en eso fortalezcamos a los demás. El fruto es para alimentar a otros, ¿sí o no? Se alimenta a los otros con los frutos. Un cristiano maduro alimenta a otros creyentes. Un cristiano maduro alimenta a los nuevos creyentes. Y ahí es donde tú miras, el cristiano que se acaba de convertir debe de ver el ejemplo en ti, no al revés. Cuando es al revés, eso habla de algo que no está bien, cuando es al revés. Pero cuando es como debe de ser, el nuevo creyente debe de ser alimentado por aquellos que ya tienen tiempo en el cristianismo. Y ellos tienen que ver el ejemplo y decir, mira qué buen ejemplo. Tienen que ver y decir, mira, esta persona refleja a Cristo, refleja lo que hace el Señor, cómo el Señor se dio y se entregó a sí mismo. ¿Por quiénes? Por todos. Se tiene que ver. Cuando es al revés, entonces está hablando de que hay algo que está estorbando nuestras raíces y no han tomado del agua, y no hemos crecido en nuestras raíces, no hemos profundizado en las raíces, y quizás estemos bonitos por fuera y frondosos, pero las raíces no son tan profundas, y en los problemas nos movemos y caemos. Ahora, el problema no es que te muevan las tormentas, porque dice la Biblia que vinieron aquellas tormentas y azotaron contra las dos casas. Nos van a mover, nos van a azotar. El problema es que caigas. Ese es el problema. Y si se cae es porque no había cimientos fuertes. Si se cae es porque no había raíces fuertes. Y el Señor busca que nosotros sigamos firmes en el Señor. Y quiero concluir con esto. Echar raíces habla de establecernos. Echar raíces habla de que nosotros no solamente estamos creciendo por fuera y dando frutos, sino que nuestras raíces están arraigándose, cavando hondo. Las personas se están alimentando del fruto que tú estás dando. Están buscando refugio en el Señor a través de esas hojas que el Señor te dio y esas ramas que el Señor te dio, y las personas pueden encontrar un refugio, y cuando tú vas y estás con ellos, las personas se sienten en una paz, decir, yo sé que me va a dar un buen consejo, yo sé que me va a hablar lo que es la palabra de Dios, y yo sé que aquí encuentro una seguridad porque el Señor le habla y el Señor me protege a través de lo que está hablando esta persona. Y el Señor lo hace. Por eso el Señor planta
Por eso el Señor pone y por eso da el crecimiento. Echar raíces y establecerse es mantenernos en la palabra de Dios sin titubear, sin estar dudando y tener un pensamiento en si servir al Señor o no servir al Señor, entre si hacer las cosas y vivir para el Señor o no vivir para el Señor. Cuando estamos hablando de vivir para el Señor es porque si tú le diste tu vida al Señor, ¿a quién le pertenece tu vida? Pues a Dios. Y si le pertenece nuestra vida a Dios, entonces el Señor, cuando nos quiere usar, Él te va a decir y te va a decir, hey, esta es la área que yo te quiero usar. Y tú debes de estar dispuesto a decir, sí Señor, heme aquí, úsame. Porque has tomado una decisión y tu decisión ha sido, Señor, yo te seguiré, yo y mi casa serviremos al Señor. Es dejar de buscar aguas en otros lugares, en pozos que no van a alimentar. Es alimentarnos del agua viva de Dios. El Señor nos llama y nos hace un llamado a la madurez, nos hace un llamado al crecimiento, a dejar de dudar, nos hace un llamado a dejar de tener la palabra de Dios como así, pues ahí está, de no tomarle la importancia necesaria de vida a la palabra de Dios y empezar a tomar la palabra con esa confianza, saber que es la palabra de Dios y que si Él lo dijo es porque así es, y plantarnos en su palabra y decirle nosotros al Señor, Señor, hazme un árbol plantado, donde mis raíces, Señor, hunden profundamente, donde mi compromiso, Señor, está en tu palabra, está en ti, Señor, sin titubear, sin dudar, donde yo pueda decir, Señor, mi vida es para ti, te la entrego, úsame, Señor, fortaléceme, y que sea de bendición, no solamente que yo busque la bendición, sino, Señor, que yo sea de bendición para los demás, para mi hermano, para mi hermana, para los que están dentro de la congregación, todos aquellos que creen en ti, Señor, que ellos puedan ver en mí un fruto y puedan gozar de ese fruto y puedan ahí resguardarse también en esa palabra que tú das y fluye a través, porque el Señor quiere fluir a través de ti. El Señor quiere fluir y quiere animar a los demás, quiere alentar a los demás, y eso es lo que se le llama un árbol frondoso, un árbol que tiene sus hojas verdes, porque la palabra siempre está viva, la palabra siempre está ahí, y entonces cuando vienen encuentran ahí un descanso, porque la palabra de Dios que se hizo vida en las hojas empiezan a dar sombra y la persona puede venir y resguardarse en ese tiempo difícil y decir, yo sé que aquí la palabra de Dios ahí está, verde, como aquel árbol. Y el Señor nos hace un llamado, hermanos, y el llamado que nos hace el Señor es a echar raíces. Este año que viene, hermanos, vamos empezando un año nuevo, vamos a empezarlo ya que son menos de 20 días ya, que terminamos este año, y ¿por qué no decir, Señor, preguntarte y dejar que el Señor sea el que te conteste, estoy dudoso, Señor, no me he entregado mi vida completamente a ti, y si el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, no te has entregado completamente, entonces decir, Señor, úsame, me entrego, dime qué áreas de mi vida no te he entregado a ti, ilumíname para que yo te la entregue, Señor, y no me quede en ese árbol que se quedó atorado ahí, sino que sigamos echando raíces. Y el Señor nos dice primeramente, para terminar, la decisión es de nosotros, la decisión es tuya, la decisión es mía, de echar raíces o no, es un acto voluntario. Uno decide si echar raíces o no. Yo me acuerdo en Guadalajara, pues mis papás decidieron echar raíces y estábamos todos chiquitos todavía, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando llegamos a casa de oración y yo tenía 2 años, ¿verdad?
Tenía 2 años cuando llegamos y Esdras ahí, pues ahí nació, casa de oración, ¿verdad? Ya, no en casa de oración en la iglesia, pero digo, nació ya estando ahí, en verdad, pero tomaron una decisión y la decisión fue echar raíces y fue crecer en el Señor. Y cada uno el Señor nos pone a nosotros. ¿Tienes la palabra de Dios? Echa raíces en la palabra de Dios, arráigate, que nada ni nadie te mueva de tu lugar que el Señor te ha dado en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Y el que te puede mover es el Señor. Amén. Y ahí sí, te digo una cosa, fue en el 2004, cuando venimos para acá. ¿Sí? 2004. En el 2004 el Señor puso algo en el corazón de mis papás y era moverse para los Estados Unidos. Y yo les he platicado a algunos, yo no quería, dije, no, y yo, ustedes, ¿verdad? De primero sí, ¿verdad? Todos, vamos. Y ya de repente, ya cuando vemos que ya era en serio, ¿verdad? No, entonces no, ahí ya no, ¿verdad? Y ya no quería, pero el Señor tenía un propósito. Yo nunca me hubiera imaginado estar predicando la palabra de Dios. Nunca me hubiera imaginado, yo tenía mi trabajo, nada de esto me había pasado por la cabeza. Y el Señor, fíjate lo que dio el llamado. Y el Señor me dio a escoger. Me dijo, ahí está, tienes tu trabajo, tu carrera, o tienes lo que yo te llamé a hacer. Y me dijo, tú escoge, ¿cuál decides? Y a algunos el Señor va a hacer así, a otros el Señor los usa en su carrera. Y ahí es donde toma tener ese discernimiento del Señor, a donde el Señor te está llamando a hacer. Pero en cualquier área que el Señor te llame, obedece. Si no obedeces, te va a ir mal. Si lo haces porque tú quieres, te va a ir mal. Si lo haces porque el Señor te manda, entonces tienes que mantenerte firme, porque no significa ausencia de pruebas. Y ahí es donde muchos empiezan a pensar, es que las pruebas vienen aunque estés tomando el camino que el Señor te dijo que tomaras, porque el Señor ahí es donde te pule. Y las pruebas vinieron sí o no las pruebas cuando se movieron para acá. ¿Y siguen viniendo o ya se acabaron? Siguen viniendo, ¿verdad? Y le digo a mi papá porque pues él, yo no me puedo imaginar lo que en su mente y en su corazón pasó. Yo me imagino lo que yo pasé, pues lo viví, pero lo de que vivieron mis papás y ellos, pues uno más o menos se puede imaginar, pero no puede conocer muy bien. Pero el Señor tenía un propósito. Y el Señor nos llega un momento que nos dice, tú toma la decisión. El Señor busca que sea un acto voluntario, pero Él nos da la dirección. Y el Señor nos dice también que Él nos planta. Nos planta no donde todo es perfecto, sino donde va a venir el tiempo de calor también, donde va a venir los tiempos que nos van a hacer crecer y profundizar. Y cuando te planta en un lugar que no es perfecto, pero que está perfeccionando, al que está perfeccionando es a cada uno de nosotros. Y a través de la imperfección de los lugares, que a lo mejor por fuera puede haber un solazazo así tremendo, pero por dentro el Señor con su agua te está sosteniendo. Y cuando llegan los tiempos de calor, estás firme, estás bien cimentado. Esto habla de un lugar donde el Señor te puso. Y lo otro que hablamos fue el propósito. Dice, no es solo para estar bien tú, sino para sostener a los demás. Y yo creo que el Señor ahí nos deja mucho para meditar lo que nos resta del año y ver cómo estamos cada uno de nosotros, en qué área necesitamos venir al Señor y decirle, Señor, no quiero que aquellas tormentas, aquello que venga a mi vida me mueva, Señor, de tu palabra, sino que me quiero mantener firme.
quiero mantenerme firme, una firmeza que aunque arrase los problemas y peguen duro con mi vida, ahí voy a estar confiando en ti. Quiero terminar con este versículo 3. Dice Salmos 1:3: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, su hoja nunca se marchita, y prosperará en todo lo que hace. Y aquí termina con una bendición que viene de parte de Dios. ¿Y la bendición es qué? Dice, prosperará en todo lo que haces. Y esta palabra aquí es una palabra que se ha sacado muy fuera del contexto por mucho tiempo. Y muchas personas enseñan que el cristiano siempre debe de estar próspero, pero ellos no lo dicen próspero espiritualmente. Ellos dicen próspero materialmente. Ay, a ver, déjame. Algo está vibrando aquí, voy a ponerla acá. ¿Verdad? Y el Señor quiere que seamos prósperos en todo lo que hacemos. Eso está hablando en todo lo que obedecemos a Dios. Cuando el Señor te manda, lo haces, y cuando lo haces, el Señor lo bendice. Y la prosperidad no es puede incluir la prosperidad material, pero no lo es todo. La prosperidad que nosotros debemos buscar es la prosperidad espiritual. Y ahí el cristiano es próspero en todo. Una decisión tomada bajo la palabra de Dios, bajo el mandato de Dios, el Señor lo prospera, aunque en el momento se vea difícil, aunque en el momento pases las pruebas, aunque en el momento empieces a tambalear y dices, oye, pero ¿qué está pasando? Si el Señor me habló y me dijo bien claro, entonces, ¿qué está pasando aquí? Y te lo digo por experiencia y porque también yo sé que el Señor, sé cómo obra a través de la palabra, y yo sé que algunos de ustedes lo han vivido también y han tenido esa experiencia de que obedeces al Señor y ahí es donde vienen las pruebas, y empiezan a venir las tormentas. Pero cuando termina la prueba, cuando termina la tormenta, dices, gloria a Dios, estás firme, y ahí el Señor ya te hiciste raíces más profundas. Dice el versículo 6: pues el Señor cuida el sendero de ¿quiénes? De los justos. Dice, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Así que el Señor nos dice, si tú te mantienes en la palabra de Dios firme, arraigado, el Señor cuida tus caminos. El Señor, estás bajo el cuidado de Dios, cuidado del Altísimo. Pero de los malos, ellos van a ir de mal en peor. Otra versión dice, más la senda de los malos perecerá. Y no que va a ser Pérez, perecerá. ¿Ok? Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos han sentido el cuidado de Dios? Amén. En todas las decisiones, en todos los momentos, en todas las tormentas, ¿sí o no hemos sentido el cuidado de Dios? Yo lo he sentido y digo, Señor, gracias, porque a veces vienen las tormentas y afloja la tierra y el arbolito así medio nos empezamos a enchuecar, pero llega el Señor con su palabra y nos afirma, nos acomoda, ¿verdad? Y seguimos creciendo en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vienes, Señor, y con tu palabra nos afirmas, nos das, Señor, el aliento, la exhortación necesaria cada día. Señor, y el día de hoy no es una excepción. El día de hoy tú has hablado a nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que lo que tú hablaste en nuestras vidas, nos lo llevamos, Señor, para meditar en ella y seguir, Señor, seguir ahondando más en lo que tú estás hablando en nuestro corazón. Este año, Señor, vinieron tantas cosas a nuestra vida, como familia, Señor, en nuestra vida individual, como iglesia,
Pasamos por muchas situaciones, Señor, altas, bajas, circunstancias difíciles, enfermedades, Señor, tantas cosas. Pero tú demostraste tu fidelidad. Demostraste, Señor, como dice este salmo, que tú cuidas el sendero de los justos. Y cuando nosotros nos queremos ir por nuestro lado, Señor, y cuando queremos torcernos en nuestro camino, Señor, tú vienes y nos enderezas, nos dices el camino por el que debemos andar. Y por eso, Señor, estamos tan agradecidos contigo. Gracias, Señor, por tu cuidado, por ser nuestro pastor, por ser el que nos alimenta, que nos sostiene, nos guía, Señor, por delicados pastos. Ahí nos pastoreas, ahí nos alimentamos, Señor, en las aguas tranquilas, donde tú nos llevas. Ahí, Señor, podemos descansar, podemos tomar, Señor, de tu agua. Señor, te pido por mis hermanos que están aquí el día de hoy. Tú conoces, Señor, cada circunstancia, cada corazón, Señor, tú lo conoces bien. Si hay algo, Señor, en el corazón, que tu Espíritu Santo lo revele, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe y ponga aquella lámpara, aquella luz en aquel lugar que nosotros teníamos escondido en nuestro corazón. Y ponga al descubierto, Señor, en nuestro corazón lo que hay. Para que nosotros podamos decir, perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Y podamos decir, gracias, Señor. Señor, te doy gracias por mis hermanos, porque hasta este momento tú has sido fiel y puedo ver tu fidelidad en cada uno de ellos. Los has protegido, los has guardado, y el día de hoy estamos unidos como iglesia, estamos unidos como hermanos. Señor, y mientras nos reunimos para escuchar tu palabra y adorarte y compartir estos alimentos, Señor, te damos gracias porque viniste a este mundo. Porque si tú, Señor, no hubieras nacido, entonces, Señor, seguiríamos muertos en nuestros pecados. Si tú, Señor, no hubieras dado tu vida en esa cruz, seguiríamos muertos en nuestros pecados. Y si tú no hubieras resucitado, Señor, de esa muerte, seguiríamos muertos en nuestros pecados. Pero tú viniste, Señor, te encarnaste, te hiciste hombre como nosotros, nos mostraste el camino que debemos de ir, nos mostraste la obediencia, siéndote obediente tú, Señor, al Padre en todo, dándonos un ejemplo de lo que debemos hacer nosotros también. Y así, Señor, queremos seguir esos pasos de obediencia. Queremos honrarte a ti, obedecerte a ti, seguirte a ti, Señor, dedicar nuestra vida a ti y saber, Señor, que al final podremos estar contigo, verte cara a cara, poder estar con el que nos creó, con el que dio su vida por nosotros. Señor, te damos muchas gracias. Te pido, Señor, también por aquellos que están pasando por un momento difícil en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, Señor. Tú conoces, Señor, aquellos que están pasando esos momentos difíciles. Señor, suple sus necesidades. Conforme a tus riquezas en gloria, Señor, haz ver, Señor, tu mano poderosa en sus vidas, en sus familias, en sus hogares. Que los árboles frondosos, Señor, puedan ser esa sombra, Señor, que muestra tu amor, Señor, que muestra tu cariño que tú tienes, Señor, para los demás. Que podamos ser, Señor, esa ayuda, Señor, que podamos ser también esos hermanos amorosos los unos para con los otros, en oración, espiritualmente, Señor, pero también, Señor, en todo lo que tú nos has dado, que podamos compartir, Señor, con los demás. Señor, y en ese mismo pensamiento de compartir, que tú compartiste tu vida, Señor, y dice tu vida por nosotros, nosotros también queremos compartir, Señor, con cada uno estos alimentos. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas, que sean de bendición. Celebramos, Señor, que tú viniste a este mundo y diste tu vida, y recordamos, Señor, con cariño y con amor lo que tú hiciste por nosotros, y celebramos, Señor, porque es un motivo de celebración. Celebramos, Señor, porque así como los pastores vinieron, Señor, y te adoraron y se postraron delante de ti y te adoraron, Señor, así también nosotros venimos y te adoramos a ti, Señor. Sabemos, Señor, que los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas. Y así nosotros también, Señor, damos la gloria a Dios, porque tú naciste, Señor, te encarnaste, dándonos, Señor, a nosotros ese ejemplo que necesitamos, Padre. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana.
Bendecimos, Señor, estos alimentos. Que sean de bendición para nuestros cuerpos, Señor. Y aquellos que no tienen que comer, Señor, suple, Señor. Suple para que puedan ellos tener esas cosas básicas, Señor, como lo es el alimento, el techo y la ropa, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Los niños tienen un canto preparado. Pueden tomar su asiento, hermanos.